¿Qué tal? Soy Armando Valdés Montañez. Voy a utilizar unos lápices acuarelables, aunque esto se puede hacer con cualquier presentación, ya sea pastilla o tubo. Vamos a utilizar nada más dos de estos colores. Ahorita vamos a utilizar el azul y el violeta. Ya tenemos una mezcla previamente diluida y tenemos agua. Vamos a trabajar nada más con 3 pinceles de pelo, uno grueso para el fondo, uno mediano para definir algunos contornos y uno más delgado, un delineador número 0, doble 0 o triple 0 para algunos detalles. Siempre es recomendable tener a la mano papel absorbente para, para corregir cualquier anomalía o para secar nuestros pinceles o el excedente de pintura. Bien, lo primero que vamos a hacer es trabajar la base, el fondo. Vamos a humedecer primero la superficie con un pincel grueso para que abarque mayor espacio el agua que vamos a poner. Es muy importante trabajar con rapidez la acuarela porque se seca muy rápido y entonces todo lo que hagamos necesitamos hacerlo con la superficie relativamente húmeda. Ya que tenemos la superficie húmeda, podemos empezar a aplicar la pintura que tenemos previamente diluida. Podríamos hacer un boceto previo o podremos trabajar directamente con la acuarela. Lo ideal es que sea algo más espontáneo, entonces pues podemos trabajar directamente con la pintura sobre la superficie húmeda. En muchas ocasiones podemos ayudarnos con un pincel más grueso para que no queden rayas, para que no queden marcas y para extender más el color. En este caso yo estoy representando unos cúmulos, es decir, esas nubes aborregadas. Podemos poner una base para esas nubes, algunos huecos. Y si se quiere, se puede dar algún matiz. A manera de sombra en la parte inferior de las nubes. Se puede ayudar uno con el mismo pincel con el que se hizo la base. Para hacer las degradaciones. Es muy importante que todo lo que queremos que quede luminoso, todo lo que queremos que quede en blanco, pues debe quedar intacto. No debe haber pigmento ahí. Y dejamos que se seque. Si queremos representar planos lejanos, podemos hacerlo estando fresca la superficie, estando húmeda. Y con una mezcla relativamente diluida para que se vea claro el último plano. La parte más cercana al horizonte se va a ver de un color y de un tono muy similar al del cielo.
Aquí es importante que los contornos queden definidos a diferencia de las nubes, porque ya estamos representando cuerpos sólidos. Podemos representar distintos planos y entonces vamos a utilizar un color un poco más oscuro o variaciones de tinte. Para los planos más cercanos vamos a utilizar pintura más espesa o capas sucesivas de pintura. Podemos dejar que seque y después volver a pintar. Esto nos ayuda sobre todo para definir contornos y contrastes. Dejamos que seque esta superficie y luego seguimos pintando. Ya está seca la primera parte que hicimos de nuestro paisaje y entonces ahora podemos utilizar otra mezcla, tal vez un poco más espesa, para un plano un poco más cercano. Podemos ayudarnos a degradar esos colores con agua o con una mezcla más diluida. En un paisaje pueden haber distintos planos. Pueden haber sombras proyectadas por las nubes. Pueden haber variaciones en el campo, entonces podemos ir dejando una superficie pues más irregular. Todo esto depende también de dónde se encuentra nuestra fuente lumínica, es decir, dónde está el sol, qué hora del día es la que estamos representando, etcétera. O sea, podemos jugar un poco con las condiciones de luz. Y a medida que los planos se acercan, los colores se intensifican, entonces podemos utilizar ya una mezcla, en este caso de verde con el azul. Incluso podríamos ponerle algunas sombras, ya con algo de café, etcétera. Siempre los planos cercanos tienen colores más brillantes. Y hay un mayor contraste, es decir, una relación más notoria entre las luces y las sombras. En este caso yo estoy improvisando los planos, o sea, yo me estoy inventando el paisaje, pero se puede trabajar a partir de imágenes de referencia. O sea, podemos utilizar fotografías, podemos tomar nosotros nuestras propias fotografías y eso le va a dar un valor adicional a la representación que hagamos. A medida que nos vamos acercando, también se puede ver una mayor definición. Por ejemplo, podemos empezar ya a representar algunos árboles en la lejanía. Para esto es recomendable ya utilizar el pincel más delgado, el delineador, si es que queremos empezar a dar algunos detalles. En este caso estoy utilizando una mezcla de verde con azul para esos árboles que se van a ver en la lejanía.
Mientras más lejanos son los árboles o los objetos, más se van a parecer al tono del fondo, al color del fondo. Podemos ir trabajando distintos planos. Dejamos algunas zonas relativamente claras y empezamos ya a hacer algunos contrastes. Estos árboles, por ejemplo, ya pueden ser más cercanos y entonces ya se van a ver más hojas, se va a ver más definido el tronco y obviamente pues van a ser más grandes también. Se pueden trabajar distintos colores ya en los planos cercanos, pero hay una consideración muy importante en la acuarela. Por su característica inherente que es la transparencia, siempre podemos agregar colores más oscuros o más intensos, pero ya no podemos aclarar. Por ejemplo, si quisiéramos un tono claro en un plano cercano o en un primer plano, ya no podríamos obtenerlo porque ya pintamos. Podemos oscurecer, que es lo que vamos a estar haciendo. Y así sucesivamente hasta llegar a los primeros planos. Noten cómo el follaje se representa por medio de una textura completamente irregular. Después vamos a matizar con algo de amarillo para la zona iluminada y con algo de café para las sombras. Siempre el follaje de todo tipo de árboles en la naturaleza es irregular. Entonces hay que tratar de que no se vean manchas ordenadas, a menos que estemos representando un árbol podado. Y así vamos a ir intensificando el color y vamos a ir representando una textura cada vez más notoria en los primeros planos.
Para seguir trabajando los detalles ya de los primeros planos tenemos que diluir pintura. En este caso voy a utilizar un verde claro para la parte iluminada del follaje, un verde más oscuro para la parte sombreada, café para el tronco de los árboles y un poco de azul para la parte intermedia. Podemos trabajar con pinceles ya más delgados si queremos definir los primeros planos. En este caso voy a trabajar con un tronco de un árbol que va a quedar sobre el fondo. Estoy interrumpiendo la línea porque el follaje va a cubrir parte del tronco. Esta pintura también está más espesa. Aunque nuevamente se puede trabajar en capas. Voy a agregar unas ramas. Esto representa una especie de pino. Y ya para la parte sombreada voy a utilizar un tono un poco más oscuro. Al igual que con el follaje, las ramas deben quedar irregulares. No hay simetría en la naturaleza. Hay un equilibrio oculto. Y empezamos con el verde claro para la parte iluminada del follaje. En este caso estamos asumiendo que la luz llega ligeramente inclinada del lado derecho de nuestra composición. En algunas técnicas de pintura se puede empezar con los colores oscuros y seguir con los colores claros. En acuarela no es así. En acuarela siempre se debe empezar con los colores más claros por su característica, que es la transparencia. Estoy haciendo una mancha de base completamente irregular y desordenada. Y ya con un pincel más delgado voy a hacer los detalles. Se puede utilizar un verde oscuro o se puede mezclar con un poco de café. Se retocan las ramas. Y es importante conservar a la vista el color del tronco del árbol para darle más profundidad. También en la parte iluminada van a haber sombras, pero van a ser menos.
Es también muy importante que no queden las marcas de la pincelada tan notorias. Hay que tratar de disfrazarlas por medio de una textura. Aquí, por ejemplo, podemos ver una pincelada más o menos amplia. Lo que tenemos que hacer es agregarle otras manchas irregulares para que esto se convierta en follaje y que no quede como una pincelada evidente. En los paisajes siempre es recomendable también comenzar de atrás hacia adelante porque vamos a dejar algunos huecos entre las ramas y entre el follaje por donde se va a ver el color del fondo, el color y lo que está detrás, las montañas, los planos lejanos. Eso le da más naturalidad y también es recomendable hacerlo de esta manera porque ya tenemos terminado el fondo cuando continuamos con los primeros planos. Si quisiéramos pintar algo de fondo después del primer plano, es probable, dependiendo de la marca de la acuarela, que se nos contamine la pintura y entonces se nos puede echar a perder. Por eso trabajamos en capas. Sobre todo en los primeros planos necesitamos un mayor contraste, entonces vamos a utilizar tanto mezclas de color un poco más oscuras como la pintura más espesa, ya sin diluirla tanto. Y así vamos representando la profundidad. Podemos ver la zona de fondo, a la que todavía podríamos poner algunas sombras, pero es recomendable que en acuarela quede lo más espontáneo posible, es decir, sin tantos retoques. Tenemos el plano más lejano, que es de un color y de un tono muy similar al del fondo. Tenemos los planos intermedios, los planos ya más cercanos, en donde empieza a aparecer algo de detalle y un poco más de contraste. Un segundo plano en donde ya vemos todavía más contraste y más definición, y un primer plano en donde vemos colores ya más definidos y el mayor contraste de todos. Los planos más cercanos van a tener un color más brillante, y entonces podemos utilizar ya una mezcla, en este caso de amarillo con verde. Podemos hacer una superficie más irregular y los detalles vendrán siempre con un pincel delgado. Vamos a definir el contorno de nuestro árbol. Algunas hojas en la base, algunas ramas. Y algo de pastito. Líneas bien definidas. Y del lado de la sombra, pues un tono un poco más oscuro.
Se pueden hacer también muchos detalles con otro tipo de materiales y equipos. Por ejemplo, la textura del pasto lejano se puede hacer con un pincel de abanico o se puede hacer con un pincel delgado como este, nada más que va a ser más tardado. Los contrastes entre planos se pueden utilizar de esta manera. O sea, podemos volver nuevamente a la mezcla anterior para que, por ejemplo, ese árbol que está a lo lejos destaque sobre el primer plano. Y se pueden ir agregando muchos elementos, rocas, troncos de árboles, agua, cercas, animales, etcétera. Ya todos los elementos que se quieran agregar para darle todavía más vida y diversidad a nuestro paisaje. Entonces nada más hay que recordar que los primeros planos pues siempre están más contrastados. Entonces todavía si queremos agregar algún elemento más cerca pues va a tener más detalle, más definición, mayor contraste y colores más vivos. El nivel de detalle que le vamos a poner a nuestros trabajos depende de qué tan realistas queramos ser. Y así podemos seguir trabajando sucesivamente hasta conseguir el nivel de detalle que queremos. Espero les sea de utilidad y seguiremos con más ejemplos. Gracias.